Toda gran historia tiene un comienzo. Y la de Tigre campeón en 2019 no comenzó en Córdoba, no comenzó con una copa levantada del cielo, ni siquiera comenzó con una victoria, sino con una amenaza. Después de una temporada 2017-2018 llena de dificultades, Tigre inició un nuevo campeonato, mirando más hacia abajo que hacia arriba. Y la tabla de los promedios se había convertido en una obsesión. Cada fecha era una cuenta, cada resultado obligaba a sacar la calculadora y cada punto podía significar la diferencia entre seguir en primera o caer a la B. El club apostó por una renovación importante. Muchos jugadores dejaron la institución y otros llegaron para intentar cambiar la historia, como Walter Montillo, que finalmente se ponía la camiseta de Tigre. También arribaron Diego Vera, Nicolás Colazo, Gerardo Alcoba, Juan Ignacio Cavallaro y otros futbolistas que, sin saberlo, estaban a punto de convertirse en protagonistas de una de las páginas más importantes de la historia del club. Al mismo tiempo, una etapa llegaba a su final. El Chimi Vilengio dejaba el fútbol después de años defendiendo estos colores, un símbolo de una época que llegaba a su fin. Al frente del equipo estaba Cristian Ledesma. El Lobo había logrado construir una identidad, un equipo que intentaba jugar, que buscaba ser protagonista, que competía, pero que también parecía condenado a sufrir. El debut fue ante San Lorenzo, y durante gran parte de la tarde, Tigre pareció tener todo controlado. Menose abrió el marcador, después llegó el segundo, y Victoria soñaba con arrancar el campeonato de la mejor manera, pero en apenas unos minutos todo cambió, porque San Lorenzo reaccionó, y en una ráfaga empató el partido, y lo que parecía una victoria terminó convirtiéndose en una enorme frustración. Era apenas la primera fecha, sí, pero la sensación de que los puntos se escapaban ya empezaba a hacerse presente. La historia volvió a repetirse una semana después. En Santa Fe, Tigre volvió a ponerse en ventaja, volvió a jugar bien, volvió a ilusionarse. Y otra vez volvió a dejar escapar una victoria que parecía asegurada, otro empate, otro golpe, otra oportunidad perdida. Y cuando San Martín de San Juan llegó a victoria, la obligación era clara. Había que ganar, porque los rivales directos también jugaban, porque el margen era mínimo y porque el tiempo ya había empezado a correr. Pero una vez más, Tigre no pudo sostener la ventaja. 3 fechas, 3 empates, 3 partidos que dejaron más preocupación que tranquilidad. Todavía faltaba muchísimo campeonato, pero el descenso ya estaba sentado en la mesa de Tigre y no se podía ignorar. La primera alegría llegó a Mar del Plata, y fue tan necesaria como esperada. Tigre venció al Aldosivi y consiguió su primera victoria de la temporada. Por un momento, pareció que el equipo finalmente encontraba el camino, pero el fútbol rara vez ofrece soluciones tan simples. Una dura caída frente a Atlético Tucumán devolvió todas las dudas y una nueva derrota ante Huracán de local terminó por cerrar una etapa. Cristian Ledesma dejaba de ser el entrenador de Tigre. Sigue un técnico que probablemente mereció más de lo que los resultados le dieron. Un entrenador que construyó un equipo competitivo, pero que jamás logró que la suerte caiga para su lado. El Chimi tomó el mando de manera interina y consiguió un punto valioso en Avellaneda, pero el club entendía que necesitaba algo más. Necesitaba un golpe de timón, y la apuesta fue el debutante Mariano Echeverría. Y el comienzo parecía prometedor. Debutó con una victoria frente a Estudiantes, pero las ilusiones duran poco, porque el equipo perdió confianza, perdió juego, perdió identidad. Y mientras los resultados negativos se acumulaban, la tabla de los promedios comenzaba a transformarse en una sentencia, hasta que llegó una tarde que resumió perfectamente lo que era aquel Tigre. Porque todo estaba saliendo mal. Habían expulsado a Batalla y Argentinos Juniors se había puesto en ventaja, y el equipo ya parecía derrotado. Pero algo apareció, algo que acompañaría a este plantel durante lo que quedaba de temporada: rebeldía. Menossi empató con un golazo y más tarde el Chino Luna con una palomita inolvidable dio vuelta al partido. Tigre seguía vivo, mal herido, pero vivo. Sin embargo, la recuperación nunca terminó de consolidarse, porque las derrotas siguieron llegando, y cada fecha que pasaba acercaba al club a un escenario que nadie quería imaginar, hasta que llegó diciembre, y con él, una de las noches más importantes de toda la campaña. Belgrano en Alberdi golpeaba primero, y durante mucho tiempo parecía quedarse con el partido, pero Tigre reaccionó. Silveira empató, y cuando el encuentro parecía terminado, apareció una última jugada, una corrida, un espacio, una oportunidad. Federico González remató desde fuera del área y la pelota terminó en la red. No era una victoria más, no eran solamente 3 puntos, era una demostración de vida, la prueba de que, pese a todo, Tigre todavía se negaba a rendirse. Terminaba el 2018, el descenso seguía siendo una amenaza constante, la situación seguía siendo crítica, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza había encontrado un lugar en donde apoyarse. Todavía nadie lo sabía, pero la historia más increíble de todas estaba a punto de comenzar. Comenzaba el 2019 y con el cambio de año llegaron algunos cambios, pocos, pero importantes. Entre ellos, el regreso de Lucas Hansson, un futbolista que meses más tarde tendría un papel fundamental en la historia. El calendario no daba respiro y la primera parada de 2019 era otra final. San Martín de Tucumán visitaba a Victoria en un duelo directo por la permanencia, donde Lucas Hansson abría el marcador y durante algunos minutos Tigre respiró. Pero el alivio duró muy poco porque el Santos reaccionó y lo dio vuelta. El golpe parecía totalmente devastador hasta que apareció Hugo Silveira nuevamente y cuando todo parecía perdido, rescató un empate que mantuvo viva la ilusión. Pero los problemas seguían ahí. La derrota frente a Gimnasia volvió a exponer todas las dificultades del equipo y pocos días después de uno de los partidos más extraños y emocionantes de toda la temporada, donde Banfield y Tigre protagonizaron un festival de goles. Un partido caótico, impredecible. 8 goles, cambios constantes en el marcador, errores, reacciones y un empate que reflejaba exactamente lo que era aquel Tigre. Un equipo que se negaba a rendirse, pero que todavía no encontraba el camino. 3 días después llegó una decisión inevitable. Mariano Echeverría dejó su cargo y una vez más Tigre se queda sin entrenador. Faltaban apenas 8 fechas.
El descenso estaba cada vez más cerca, y la calculadora seguía siendo muy protagonista, y el tiempo comenzaba a agotarse. Entonces apareció él, Néstor Raúl Gorosito. No llegó con promesas grandilocuentes, tampoco llegó hablando de milagros, llegó para convencer a un plantel golpeado de que todavía podía lograrlo. Y lo que ocurrió después fue uno de los cambios más impactantes que se recuerdan en el fútbol argentino. Los mismos jugadores, las mismas camisetas, pero un equipo completamente distinto. El primer examen fue Rosario Central, y desde el primer minuto quedó claro que algo había cambiado. Tigre atacó, presionó, jugó con confianza y se llevó 3 puntos vitales de Arroyito. Sí, eran 3 puntos, pero también era algo más. Era una señal, la primera de muchas. La siguiente parada era Patronato, uno de los rivales más directos, una de las últimas oportunidades, una verdadera final. Y la tarde comenzó de la peor manera, porque Patronato golpeó primero y durante algunos minutos el miedo volvió a hacerse presente. Pero este ya no era el mismo Tigre, este equipo había aprendido a reaccionar. Fede González empató y Walter Montillo con un golazo completaba la remontada. Victoria explotó y la ilusión empezó a hacerse cada vez más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, Tigre dejó de mirar solamente la tabla porque empezó a creer en sí mismo. La siguiente prueba era Vélez, y durante gran parte del primer tiempo parecía imposible porque el Fortín dominaba y ganaba. Tigre no encontraba respuestas hasta que apareció Fede González, 2 goles, una remontada y una victoria que confirmaba que el cambio era real. 3 triunfos consecutivos, algo que no ocurría desde hacía casi 4 años. Y lo más importante, Tigre volvía a creer en sí mismo. La remontada continuó frente a Talleres y ya no quedaban dudas. El equipo de Gorosito jugaba el mejor fútbol de su temporada. Montillo, Menossi y Hanson. 3 nombres que representaban perfectamente el momento de aquel equipo. Talento, confianza, convicción. Lo que durante meses había parecido imposible comenzaba a parecer alcanzable. El descenso ya no era una condena inevitable, era una pelea, y Tigre estaba dispuesta a darla hasta el final. Pero para seguir soñando todavía quedaba una prueba gigantesca. El futuro campeón del fútbol argentino, Racing Club. Y una noche que cambiaría para siempre el destino de la temporada. Llegó abril, y con él una de las últimas oportunidades. Tigre debía recibir a Racing, la academia podía consagrarse campeón esa misma noche, y enfrente tenía un equipo que peleaba por no descender. Sobre el papel parecía una historia sencilla, pero este Tigre hacía tiempo que había dejado de creer en los papeles. La academia golpeó primero, un rebote inesperado dejó a Augusto Solari de frente al arco, y Racing se puso en ventaja. El golpe fue duro, porque el tiempo se terminaba, porque los rivales seguían sumando y porque el descenso seguía acechando. Pero este equipo tenía algo especial, algo que había construido durante las semanas anteriores: carácter, convicción, fe. Y cuando parecía la derrota inevitable, apareció Lucas Rodríguez, un remate, un grito, un empate heroico. Tigre seguía vivo y llegaba a la última fecha con una mínima esperanza. La ecuación era simple, tenía que ganar y esperar, porque ya no dependía solamente de sí mismo. Patronato jugaba su partido y el destino estaba repartido entre 2 canchas. La tarde comenzaba torcida. River golpeó primero y por un instante todo pareció derrumbarse, pero Tigre reaccionó, como tantas veces en aquella temporada. Hanson empató y el equipo volvió a ponerse de pie, pero llegaban malas noticias desde Paraná. Patronato hacía su trabajo y la ilusión empezaba a escaparse, pero Cachete puso el segundo y Tigre seguía peleando. River volvió a empatar y el reloj avanzaba implacable. Entonces llegó la última jugada, la última pelota, la última esperanza. Cavallaro marcó el tercero. Tigre ganó, pero nada de eso importaba, porque Patronato también había ganado y después de casi 12 años, después de una década en la máxima categoría, Tigre descendía. Lo hacía sin haber terminado ninguna de las últimas 3 temporadas en zona de descenso. Lo hacía después de protagonizar una remontada extraordinaria y lo hacía cuando mejor jugaba. La justicia era enorme, las lágrimas también, y por primera vez en mucho tiempo el silencio se apoderó de Victoria. Parecía el final, pero no lo era. El fútbol suele tener una crueldad particular, porque no se detiene, no espera, y apenas unos días después del golpe más duro Tigre debía volver a jugar, porque comenzaba la Copa Superliga, un torneo nuevo, una competencia que para muchos era apenas un apéndice del campeonato, pero para Tigre terminaría convirtiéndose en algo muchísimo más importante. El primer rival fue Colón, la ida terminó sin goles y todo quedó abierto para la revancha en Victoria. Pero la vuelta comenzó de la peor manera. Leguizamón primero y Bernardi después, y de repente Tigre estaba 2 goles abajo. Necesitaba 3 para clasificar, y parecía una misión imposible. Sin embargo, si algo había demostrado este equipo, era que jamás dejaba de pelear. Hanson descontó desde los 12 pasos y la esperanza volvió a aparecer. En el segundo tiempo llegó el empate global, porque Pérez Acuña conectó un centro perfecto de Lucas Rodríguez, y Victoria empezó a creer. Faltaban pocos minutos, Tigre necesitaba uno más, solo uno. Entonces apareció él, el Chino Luna, con toda su experiencia, con toda su historia, con todo su corazón. Gol, remontada y clasificación. Los huevos de Tigre para dar vuelta a este partido. No era solamente la declaración de un periodista, era la descripción perfecta de este equipo. El siguiente obstáculo era Unión, y una vez más, el camino sería complicado. La ida dejó una fea derrota y la sensación de que había que volver a remar desde atrás. Pero el descuento sobre el final mantuvo viva la ilusión, y Tigre llegó a Santa Fe sabiendo que necesitaba una noche casi perfecta. Y la tuvo. Aunque primero tuvo que saber sufrir, porque Unión golpeó temprano y volvió a poner la serie cuesta arriba. Pero este equipo ya conocía este escenario, había convivido con él durante toda la temporada y sabía cómo salir. El empate llegó rápidamente y con él llegó la confianza. Después apareció Walter Montillo, capturó un rebote y de volea marcó uno de los goles más lindos
lindos de toda la campaña. Y ya en el segundo tiempo llegó el golpe definitivo, una jugada colectiva, paciencia, precisión y una definición que selló la clasificación. Tigre estaba en cuartos de final y ahora sí empezaba a llamar la atención de todos, porque mientras el resto veía un equipo descendido, dentro de la cancha se veía algo muy distinto, un equipo que cada vez jugaba mejor, un equipo que no se parecía a ningún otro y un equipo que estaba a punto de desafiar la lógica. El próximo rival sería nada menos que Racing, el campeón del fútbol argentino. En condiciones normales, la historia parecería sencilla. De un lado estaba Racing, el campeón del fútbol argentino, del otro Tigre, un equipo que acababa de descender. Pero este no era un contexto normal, porque mientras uno llegaba celebrando un título, el otro llegaba jugando el mejor fútbol del país. La ida se disputó en Victoria, y desde el comienzo quedó claro que Tigre no iba a respetar pergaminos, no iba a especular, no iba a esconderse, iba a jugar. Promediando la segunda mitad, Donati falló en salida. Fede González recuperó, encontró a Walter Montillo y la ardilla definió con una categoría extraordinaria. Victoria explotó. Tigre estaba arriba, pero todavía faltaba algo más. Una jugada que resumió a la perfección lo que era este equipo. Menossi rompió líneas, Cavallaro entendió la jugada y Fede González apareció donde debía aparecer. 2-0. Tigre amplió la ventaja al campeón del fútbol argentino. La ilusión ya no era una ilusión, empezaba a transformarse en una posibilidad real. Pero quedaban 90 minutos. 90 minutos en Avellaneda. 90 minutos frente a un estadio repleto y 90 minutos que parecerían eternos. Más encima el partido comenzaba de la peor manera. La lesión temprana de Walter Montillo modificó todos los planes porque Tigre perdía su figura y Racing olió sangre. La academia empujó, encontró espacios y antes del descanso llegó a igualar la serie. Todo el trabajo parecía derrumbarse. Pero algo ocurrió, algo difícil de explicar. Racing empezó a sentir el desgaste. Tigre se agrandó, volvió a animarse y volvió a creer. Faltaban pocos minutos y cuando los penales parecían inevitables, Cachete Morales levantó la cabeza, vio un espacio que nadie más vio y colocó un centro perfecto. Pérez Acuña controló, definió, gol de Tigre, gol de semifinal. El cilindro quedó en silencio y Tigre eliminó al campeón, de manera agónica, de manera inolvidable, de la única manera que parecía saber hacerlo. La semifinal traía consigo un nuevo desafío, Atlético Tucumán, un rival duro, experimentado y que venía a dejar afuera a River, pero esa noche nada pudo detener a Tigre. Mucho antes del inicio, el ambiente ya era especial, las tribunas estaban colmadas y la gente cantaba como si supiera que estaba por vivir una noche histórica y quizás en el fondo lo sabía. El primero llegó de la mano de Lucas Menossi, el capitán, el corazón futbolístico de este equipo y Victoria estalló. Poco antes del descanso llegó el segundo. Fede González anticipó, Cavallaro apareció y la ventaja comenzó a tomar dimensiones inesperadas. 2-0, 90 minutos de una final, empezaban a parecerse una posibilidad concreta, pero Tigre todavía tenía más. Apenas comenzó el complemento, apareció Cachete Morales, el cerebro, el conductor, el hombre que le daba sentido al fútbol de este equipo, y con un remate cruzado prácticamente liquidó la serie. Después llegaron Colazo, después Cavallaro y después la fiesta. 5-0. 5 goles en una semifinal, 5 razones para creer que todo era posible. La serie de vuelta fue apenas un trámite, porque la final ya estaba ahí, esperando, llamando. Boca esperaba del otro lado. Había sed de revancha por el 2008. Mucho antes de que la pelota comenzara a rodar, la final ya se estaba jugando. Miles de hinchas emprendieron su viaje hacia Córdoba para acompañar a Tigre en la noche más importante de su historia. Algunos recorrieron cientos de kilómetros en auto, otros viajaron durante horas en micro y muchos hicieron esfuerzos económicos imposibles. Pidieron préstamos, suspendieron obligaciones, vendieron cosas o gastaron ahorros que guardaban para otra ocasión, porque entendían que esta no era una situación cualquiera, era una cita con la historia. Las rutas se tiñeron de azul y rojo, las banderas aparecieron en cada parada, los cánticos comenzaron mucho antes de llegar al estadio, como si todo un pueblo se estuviera movilizando hacia el mismo destino. Más de 20.000 hinchas ocuparon las tribunas del Kempes, pero detrás de ese número había mucho más que espectadores. Había padres e hijos, abuelos que habían esperado toda una vida un momento así, amigos que habían compartido miles de kilómetros siguiendo a Tigre por todo el país. Había historias, sacrificios y sueños acumulados durante generaciones. Nadie quería faltar, porque todos entendían que estaban a punto de presenciar algo único, algo que quizás no volvería a repetirse jamás. Y cuando los equipos salieron al campo de juego, no eran solamente 11 jugadores los que estaban representando a cada club. Detrás de ellos viajaban décadas enteras de amor, de fidelidad y de esperanza. Hay que hacer mucho para levantar la copa, pero es mucho más fácil de lo que ustedes están pensando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que venimos haciendo. Es como ir a la guerra con una bazooka, no usarla. Nosotros tenemos la herramienta para ganar a este equipo. Después, más allá de lo futbolístico, les quiero agradecer como persona porque se meten que me han hecho vivir, loco. Ustedes a mí me enseñaron que el fútbol se puede ser feliz en el día a día con un montón de carencias. Y por eso y por mucho más, los quiero mucho, mucho éxito. Solo agregar, aunque nos seguimos con esto, solo agregar que hoy, pase lo que pase, para lo que tenemos enfrente es una copita más. Para nosotros es la historia. En este momento para el club es la historia. Lo vamos a cagar muriendo y se van a acordar de este equipo. Se van a acordar de este equipo, viejo. 2 de junio de 2019.
Después de recorrer un camino que parecía imposible, Tigre estaba donde nunca antes había estado. 90 minutos. Solo 90 minutos separan al Matador de la gloria, y del otro lado aparecía Boca, un rival acostumbrado a estas noches, un rival construido para jugar finales. Pero Tigre no había llegado hasta Córdoba para conformarse con participar, había llegado para hacer historia. Más de 20.000 hinchas viajaron para acompañar al equipo en la cita más importante de su vida. La ilusión era inmensa, y los nervios también. Porque después de tantos años, después de tantas alegrías y tantas decepciones, la gloria estaba solamente a una noche de distancia. Y desde el primer minuto Tigre demostró que no había viajado a Córdoba para ser espectador. Presionó, corrió, peleó cada pelota, jugó con la personalidad de quien sabe que los sueños se cumplen saliendo a buscarlos. Boca intentaba imponer su jerarquía, pero Tigre respondía con orden, sacrificio y convicción. La final era intensa, cada ataque levantaba una tribuna y cada recuperación encendía la otra. Y en medio de esa tensión, llegó uno de esos momentos que quedan grabados en la retina para siempre, porque Benedetto encontró el espacio, sacó un remate y por un instante todo pareció detenerse. La pelota pegaba en el poste, pareciendo que Tigre contaba hasta con ayuda espiritual para ganar, como si el destino estuviera encaprichado en enaltecer y recompensar a este grupo de jugadores, como si aquella noche estuviera escrita para ellos. Hasta que llegó el minuto 24, centro desde la derecha. Fede González aparece en el área y el tiempo se detuvo. Gol de Tigre, gol para desatar el delirio en el Kempes, gol para alimentar un sueño que empezaba a sentirse real. Jugadores corriendo sin rumbo, brazos al cielo, gritos contenidos durante décadas. Tigre estaba arriba en la final y el sueño empezaba a tomar forma. Todavía faltaba muchísimo, pero el equipo de Gorosito no retrocedió. Siguió jugando, siguió creyendo, porque entendía que la única forma de tocar la gloria era yendo a buscarla. Tanto así que llegaría un pelotazo largo, Izquierdos bajaba Hanson, penal para Tigre, y el propio Lucas, el Lucas que había salido de las inferiores del club, que lo sentía como nadie, lo convertía en gol. Un gol que convertía un sueño en certeza, un gol que hacía estallar nuevamente a la popular Willington y a la mitad de la platea Ardiles, porque el sueño estaba al alcance de la mano y ya era imposible que se escape. Llegó el descanso, 15 minutos para acomodar las piernas, 15 minutos para intentar calmar una ansiedad que parecía imposible, 15 minutos que parecieron una eternidad, pero que la hinchada de Tigre no paró de cantar un segundo, y la segunda mitad comenzó con Boca adelantado sus líneas, empujado por la necesidad, empujado por el resultado y empujado por el peso de su historia, pero Tigre resistía, con cada cruce, con cada recuperación, con cada pelota despejada lejos del arco. Los minutos pasaban lentamente, demasiado lentamente. En la tribuna nadie podía quedarse quieto, algunos miraban el reloj, otros ni siquiera se animaban a hacerlo, porque la ilusión estaba más cerca que nunca, y justamente por eso el miedo a despertarse era más grande que nunca. Ya no había forma de contener las lágrimas, los abrazos empezaban antes del final, los hinchas se buscaban entre sí, los jugadores miraban el reloj, todos sabían que estaban viviendo algo irrepetible, cada segundo parecía durar una vida, cada pase correcto era celebrado como un gol, cada recuperación acercaba un poco más el desenlace soñado. Y entonces llegó ese momento, el pitazo final, los brazos al cielo, los abrazos interminables, las lágrimas, la emoción, la incredulidad. Tigre era campeón, por primera vez en su historia, los jugadores se fundieron en un solo abrazo, los hinchas lloraban en las tribunas y las banderas flameaban como nunca antes lo habían hecho, porque el sueño de generaciones enteras acababa de hacerse realidad. Uno a uno fueron subiendo al escenario, recibiendo las medallas, intentando comprender lo que acababan de lograr, porque algunos títulos se ganan, pero otros se conquistan. Y cuando la copa finalmente se elevó al cielo cordobés ya no quedaron dudas. Aquella noche había dejado de pertenecer al presente, porque había pasado a la historia. Podrán pasar los años, cambiarán los jugadores, cambiarán los entrenadores y hasta cambiarán las categorías, pero nadie podrá cambiar una verdad, y es que el 2 de junio de 2019 Tigre alcanzó la gloria. El 2 de junio de 2019 Tigre fue campeón, y el 2 de junio de 2019 Tigre se hizo eterno.